Economía Hoy, democratizando la educación financiera. A ver, don Elian, a mí me encantan los números, entonces vamos a hablar un poco de números. Para el 2021, para mí es retador. Mucha gente cree que superado el 20, pues ya todo se resolvió. Yo creo que no, yo creo que el 21 es quizás uno de los años más retadores desde el punto de vista del desbalance fiscal. ¿Por qué? El presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa es de un total de gasto cercano a los 19.000 millones de dólares y los impuestos, los ingresos del gobierno apenas alcanzan para 9.000. O sea que su reto, don Elian, en la silla en que usted está, es ver cómo cerrar ese hueco fiscal de casi 10.000 millones de dólares, se aproxima a 15 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, antes de entrar en el detalle de la propuesta con el fondo, ¿cómo está viendo usted el 21? ¿Cómo va a cerrar ese faltante de recursos que vienen de un déficit fiscal tal vez de 8 o 9 puntos y de una serie de vencimientos importantes de casi 4.000 millones de dólares en el 2021? Los dos sumados nos dan esos 15 puntos del PIB. ¿De dónde van a venir esos recursos? Tal vez se nos pudiera explicar deuda interna, préstamos, eurobonos, o sea, ¿qué es lo que está pensando Hacienda para el 2021? Sí, don Gerardo, aquí nosotros, digamos, para tener claridad, el problema nuestro de deuda es sobre todo un problema de tasa de interés. La cantidad de deuda que nosotros tenemos y la cantidad de financiamiento que requerimos este año, algo de lo que más nos afecta es la tasa de interés. Si ustedes se van a ver otros países con un músculo económico mucho más fuerte, son países que se endeudan, pero la deuda es muy barata, mientras nosotros pagamos unas tasas que son realmente importantes, 7, 8, 9%, depende del plazo. Estos países pagan menos del 1% y tienen tal vez un 100% más de deuda de la que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fundamental, por eso, volver a retomar una senda que tenga sentido en la deuda para, entre otras cosas, poder llegar y bajar esa tasa de interés. Pero nosotros tenemos este año efectivamente que financiar alrededor de 15 puntos del PIB en deuda. Ese es el reto que tenemos delante. Yo, sinceramente, don Gerardo, lo veo como un reto importante, pero soy también muy positivo sobre el tema. Creo que el mercado local ya nos ha demostrado que puede perfectamente mover alrededor de un 8, un 9% del PIB. Eventualmente uno podría llevarlo un poquito más allá. Pero también hay operaciones de gestión de deuda que son importantes, también hay empréstitos que serán importantes y a partir de la firma del acuerdo con el fondo se derivan una serie de créditos también, que es parte de lo que hay que conversar con el fondo y con los organismos multilaterales, tanto con el BID como con el Banco Mundial y con el BCE. Entonces, eso nos permite a nosotros contar con una cantidad importante de fondos, no solo para financiarnos, sino que también nos permite lo otro que es importante, que es tener fondo de caja. Si nosotros tenemos el financiamiento, tenemos en nuestra caja, o cualquiera de ustedes, imagínense una situación donde van a pedir prestado, pero donde ustedes pueden sentarse un poquito y decir, ay, la verdad es que no me interesa tomar esa tasa. ¿Por qué? Porque ahí tengo un poquito de caja y yo sé que con eso me la juego durante un tiempo. Entonces, a nosotros esos créditos nos permiten contar con ese fondo en la caja para precisamente poder sostener la tasa de interés y poder bajar esa tasa de interés. Entonces, esos créditos nos permiten esas dos cosas. Nos dan financiamiento internacional para no presionar el mercado local y además nos permiten un fondo de caja suficiente para presionar la tasa de interés hacia abajo. Por decirles algo, la primera subasta de este año, que fue el martes, es una subasta donde sabíamos que iba a llegar poco dinero, es normal. Una subasta el 5 de enero es de esperar que no sea una subasta muy intensa, pero nos llegaron alrededor de unos 45 mil millones y al final dejamos por fuera alrededor de 10 mil. ¿Por qué? Porque sentimos que la tasa era un poquito más alta de lo que estábamos dispuestos a pagar y entonces, si bien era alrededor de un 20% del monto que nos había llegado, igual lo hicimos a un lado precisamente por esa situación. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos recursos en caja,
podemos de alguna forma ser más delicados con el tema de la tasa e ir bajando esa tasa de interés. Al bajar esa tasa de interés es un círculo virtuoso porque evidentemente vamos a ocupar financiar menos y menos. Entonces, para sintetizar, mercado interno, el crédito con el fondo nos permite llegar a acuerdos multilaterales y habrán también parte de gestión de deuda, son los mecanismos esenciales para poder manejar ese 15% del PIB que hay que trabajar durante este año 2021. ¿Van a considerar alguna autorización de eurobonos para el 2021? Yo no creo que haya como chance para poder trabajar con eso el 2021. Inicialmente, yo había pensado que tal vez para el segundo semestre del 2021, pero creo que con que movamos lo del Fondo Monetario Internacional más los créditos asociados a eso, nos da margen más que suficiente para esto y tal vez más bien podríamos pensar en alguna autorización, puede ser finales del 2021 o inicios del 2022, como para dejar un fondo de caja interesante para la nueva administración, pensando un poquito en esa situación. Pero yo no vería los eurobonos como un mecanismo esencial, necesario para poder financiar nuestras necesidades en el 2021. Me parece que mercado interno, gestión de deuda, más los empréstitos asociados a lo del fondo puede ser suficiente. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.